Vimos este video en el que Emiliano Zapata conversa con algunos periodistas. Sin más, nos llamó la atención la escena y sobre todo surgió la duda sobre qué era de lo que podrían estar hablando en aquel momento, lo que dio lugar a otra duda que pareciera un tanto más superficial, es decir, la voz de este personaje histórico, lo que a su vez nos hizo pensar en cómo pudieron haber sido las voces de otros de sus contemporáneos. Lamentablemente, existen pocas evidencias y archivos que preserven los discursos de dichos personajes a viva voz. Sin embargo, disponemos de algunos audios que nos parecen interesantes y aunque tal vez muchos ya los han escuchado, nos gustaría compartirlos con aquellas personas que tal vez no los conozcan. Vamos a comenzar con uno bastante conocido, siendo la voz de Porfirio Díaz, en un mensaje que dirige a Thomas Alva Edison. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Orey, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Después de Díaz, vamos a escuchar la voz del hombre que lo sucedió en el poder, y no es Francisco I. Madero, sino un hombre cuya breve presidencia interina fue bastante infame a causa de que supo desquitarse de los hombres que habían apoyado a Madero, lo que daría lugar a una considerable enemistad entre estos, sobre todo entre los zapatistas. Vamos a escuchar. Señores diputados, instrucciones del ciudadano presidente interino de la República, de acuerdo con los deseos que tiene de dar a conocer sus propósitos al pueblo mexicano. Demos un gran salto en el tiempo y escuchemos un breve audio donde podremos apreciar la voz de un expresidente cuyo gobierno a mucha gente no le convence, mientras que a otros les pareció excepcional. Sorprendente floración de naciones que registra la historia. Ilustre amigo, el señor presidente Eisenhower. De Adolfo López Mateos, muchos dicen que es la encarnación del presidencialismo, un personaje en cuyo gobierno se cumplió hasta el último de sus caprichos, mientras que otros lo tachan de demagogo y otros más lo consideran un buen gobernante. Escuchemos. Enseñanza superior se han alimentado y fortalecido las corrientes que estructuran el pensamiento político y humanístico de México. De su pasado brillante debemos aprender la proyección de futuro y de su divulgación por medio. Miguel Alemán Valdés es otro de esos presidentes a quienes suele acusarse de un presidencialismo desmedido y que gobernó en un sexenio para nada libre de controversias. No lo hiciere, que la nación me lo demande. De la revolución venimos y vamos con sus principios a abrir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país. Manuel Ávila Camacho es otro gobernante mexicano que es tachado de tibio y condescendiente, que es más famoso a causa de los escándalos de su hermano Maximino que por su propio gobierno. La educación pública debe persistir en su empeño de afirmar los principios de liberación humana contra todas las formas de tiranía. Vital es, pues, la alfabetización de las masas y el mejoramiento en todos los órdenes de nuestra preparación y cultura. José Vasconcelos es otro personaje histórico que en su momento aspiró a ser presidente, aunque distintas circunstancias convirtieron dicha aspiración en un imposible. Vasconcelos es famoso por haber sido un gran intelectual, a quien muchos llaman Maestro de América, mientras otros tantos lo consideran
un hombre implicado en controversias asociadas a su ideología. Que todavía estaba sometida a la influencia humanística de aquellos tiempos. Era muy distinto el sistema de enseñanza y la influencia sobre los jóvenes que se ejercía en aquella escuela a la de las escuelas de hoy, sometidas al sistema Dewey, de practicismo ciego, de usar las manos antes que la inteligencia. Lázaro Cárdenas es famoso por la expropiación petrolera y por aquel intento de implementar la educación socialista en México. Muchos lo consideran un buen presidente y otros suelen decir que si bien su gobierno tuvo cosas positivas, existen varios aspectos que podrían haberse mejorado. Escuchemos su voz. Modificarse por la sola voluntad de las partes o de alguna de ellas mediante una simple declaratoria de insolvencia, y en esta situación de suyo delicada, el poder público se vería asediado por los intereses sociales de la nación, que sería la más afectada, pues una producción insuficiente de combustibles para las diversas actividades del país, entre las cuales se encuentran algunas tan importantes como la de transportes, o una producción nula o simplemente encarecida por las dificultades. Sin duda que Plutarco Elías Calles es otro militar y político que destacó, sobre todo por su gobierno, en el que tuvo lugar el conflicto cristero y posteriormente fue el hombre detrás de la silla presidencial durante el maximato. Escuchemos la voz del jefe máximo. Agradezco la oportunidad que se me brinda para explicar las causas de mi destierro. Finalmente, Francisco I. Madero fue un hombre clave en el hecho de que Porfirio Díaz abandonara la presidencia, y aquí escuchamos un discurso del llamado apóstol de la democracia, donde habla de un tema que no se imaginaba cuán asociado estaba con el final de su gobierno. Ejército que va a la lucha únicamente por el sentimiento de deber. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.